Yo, antes de nada, comentar que Raúl fue mi profe y precisamente tenía que ver con el propósito de vida. Así es que fíjate quién mejor que Raúl para este tema. Bueno, sé que hiciste un live hace poco con Baldi, que Baldi es una persona también, a mí me inspira mucho, que habla mucho de talento y propósito, y de hecho él fue mi profe cuando yo hice el máster, él fue mi profe en el seminario de propósito y talento, o sea que a mí Baldi me encanta cómo lo plantea él, además todo este tema. Sí, fíjate, ¿por dónde? Pues mira, Raúl, si quieres, preséntate un poquito y explicamos un poquillo dónde te puede encontrar la gente, a qué te dedicas, qué te gusta, tu pasión. Vale, bueno, yo la verdad que a mí no me gusta mucho definirme, la verdad que creo muy poco en las definiciones y cuando la gente me pide una biografía yo siempre pongo Raúl Ravelo y ya está, creo que ni siquiera me identifico mucho con eso, pero creo que mientras menos información dé uno en ese sentido creo que hay más sorpresa y también más libertad, porque soy muy poco fan de las etiquetas, pero bueno, si tuviéramos que decir algo, ya que me dedico un poco, hoy en día me dedico a la formación, a dar conferencias, cursos y talleres en el tema de la inteligencia emocional por un lado, de la mejora de los climas laborales, el team building también, y temas de actitud positiva, optimismo, resiliencia, un poco lo que tiene que ver con la inteligencia emocional y dentro de ahí más orientado a la psicología positiva, que es la ciencia y el arte del bienestar, ¿no? De cómo estar pues, lo mejor posible, y esto no desde la perspectiva de obviar las emociones que llamamos negativas o que no nos gustan, sino cómo integrar todo eso para que sean fuentes de crecimiento, de evolución, ¿no? Yo siempre digo que una cosa son emociones positivas y negativas y otra cosa buenas y malas, porque todas las emociones tienen una intención positiva, pues cómo utilizar, cómo usar esto para nuestro bienestar y nuestra evolución. Me encanta eso de las no etiquetas porque además lo comparto totalmente. Antes tenía yo puesto Ana Bioneuroemoción y también me lo quité porque al final pensé, digo, bueno, yo no soy bioneuroemoción, yo soy bioneuroemoción, budista, cábala, crecimiento en general, libros, o sea que al final como dices tú, Raúl, nuestro nombre somos nosotros y no hace falta poner absolutamente nada más. Es que me ha encantado lo que has dicho. Es una buena lección para partir de ahí. A mí me gusta mucho, yo hago un juego muchas veces que se lo di a Wayne Dyer, que es un juego que yo hago muchas veces en las formaciones, le invito a las personas a que se señalen, que cada uno se señale mientras dicen la palabra yo, ¿no? Y si quieres lo haces conmigo ahora, Ana, señálate mientras dices yo, ¿no? Señálate y di yo mientras te señalas. Yo. Yo. ¿A dónde te señalas? Fíjate a dónde apunta el dedo, ¿no? Cuando dices yo, ¿dónde te estás señalando? Te Casi al señalas corazón. al ¿Sí? corazón. Cuando tú le preguntas a alguien quién eres, te sale con un montón de cosas que no vienen de ese lugar, sino de la cabeza, ¿no? Desde tu nombre, tu nacionalidad, tu carrera, tu profesión, cualquier cosa con la que tú crees que te identificas o cualquier cosa que crees que es tu identidad, pero fíjate que ese yo al que señalas está antes de cualquier etiqueta. Yo creo que el camino en la vida es volver a conectar o volver a recordar quiénes somos, ¿no? La palabra recordar etimológicamente significa volver a pasar por el corazón. Y fíjate que cuando nos señalamos en el yo, nos señalamos al corazón, al sentir. Y hoy vamos a hablar un poco de propósito y fíjate que yo siempre digo que al propósito no se llega desde el pensar, sino desde el sentir. De hecho, yo más que propósito vital, no me gusta tanto esta palabra, me gusta más el sentido de la vida. Y la palabra sentido es el participio del verbo sentir, el que ha sentido, y como lo has sentido, te marca un camino, ¿no? Darle sentido o una carretera de un solo sentido, de dos sentidos, es un camino, no una dirección. Entonces, es algo que sientes y eso a su vez te da un sentido, ¿no? Un lugar al que ir, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho jugar también con las palabras y me gusta mucho eso, ¿no? Más que propósito vital o propósito de vida, el sentido, ¿no? ¿Qué le da sentido a tu vida? Y esto hacia dónde te lleva, ¿no? Al siguiente camino, porque también entramos en las trampas de que queremos ir al cine, pero queremos en la vida
queremos ya saber cuál es el final y qué sentido tendría ya una película sabiendo el final de la película. Y esta es una de las trampas que nos hacemos, ¿no? Queremos ya saber los resultados, cuando el secreto de la vida es disfrutar de cada paso, ¿no? Del camino, de la misma manera que vas a ver una película o lees un libro para disfrutar de cada página y de lo que va pasando, no queriendo saber ya la última página o el final de la película, ¿no? Que esto creo que es una de las trampitas que nos solemos hacer cuando hablamos del sentido de la vida, el propósito, que queremos resultados garantizados, pero la cosa no va así, y así lo único que estamos haciendo es ganando en frustración y en impaciencia, ¿no? Que no sirve para nada al final. Yo creo que lo mismo que enfocas hacia adelante, se puede enfocar hacia atrás. Me explico. Creo que estamos acostumbrados a venir pues de un título o de un bagaje o de que nos han puesto un sello, ¿no? Como, bueno, ¿y tú qué eres? ¿Y tú qué eres? Como si lo que yo hubiera estudiado en el colegio o en la universidad dijera qué soy o quién soy o no sé, una vez escuché que si tú le preguntas, una vez iba un niño con su padre y le dice, y se rió de un hombre que estaba construyendo una casa, que no sabía pronunciar bien. Y le decía al niño, mira, mira que no sabe ni pronunciar. Y se reía del señor y le decía a su padre, ¿y tú sabes construir una casa? O sea que somos lo que hemos vivido, somos un conjunto de cosas, no ni para atrás, ni qué es lo que hemos estudiado. A lo mejor has estado un año leyendo un libro apasionante de la selva amazónica en tu casa y sabes más de la selva amazónica que alguien, no sé, o has estado Sí, allí. totalmente. Bueno, primero que una cosa es hablar de teoría y otra de experiencia. Yo te puedo decir a ti cómo esquiar, igual nunca he tocado la nieve. O sea, esto también pasa, ¿no? Y pasa mucho en el mundo. Ahora mismo me estoy viendo una serie en Netflix, se llama Suits, sobre abogados, y justamente pasaba un caso así, ¿no? Que uno de los actores tenía que enfrentarse o tenía que tener una conversación con un catedrático que había escrito un libro sobre ética en el derecho y sin embargo no había tenido ni 5 horas de práctica en abogacía, ¿no? Y esto pasa también. Y no me estoy metiendo con los catedráticos ni me estoy metiendo con los profes, simplemente digo que a veces en la vida pasa que una cosa es hablar sobre algo y una cosa es tener la experiencia, ¿no? A mí me gusta mucho esa frase que dice que una onza de práctica equivale a toneladas de teoría. Pero es verdad que la teoría también es muy importante, porque yo abogo porque son las dos cosas, no es ni una ni la otra. Yo tengo, por ejemplo, 2 amigos, y me gusta poner este ejemplo porque uno sabe mucho de teoría de la música, mucho. De hecho, él hizo la carrera del conservatorio, pero tú lo ves improvisando y hay algo que falta un poco de corazón cuando improvisa. Sin embargo, tú le preguntas cualquier cosa, podría cogerte el solo más brutal de Miles Davis y te lo podía escribir en una partitura. Pero tengo otro amigo que nunca fue al conservatorio ni a clases de música. No sabría seguramente ni hablarte en términos de armonía moderna, saber decirte cuáles son los típicos patrones de las escalas de improvisación del jazz moderno, ¿no? Que son acordes de séptima, bueno, unas cosas de la teoría. Sin embargo, este amigo mío que hace jam session, improvisa con músicos profesionales de jazz, no solo es un máquina improvisando, sino que los músicos de jazz se lo rifan para tenerlo tocando con él, cuando teóricamente él no sabe de música, porque el que sí que tiene, él tiene la pasión, el corazón y la práctica de haber investigado, de haber probado, de haberse equivocado, de saber qué notas intuitivamente le pegan y qué notas no, ¿no? Pero ya te digo, también tiene una parte que lo limita, que es que no sabe esa teoría musical que podría expandir y multiplicar por 1000 todo ese conocimiento. Así que yo cuando hablo de esto hablo con pies en el suelo. No es lo uno o lo otro, son las dos cosas, es teoría y práctica. Es saber, porque te ahorra años de errores y de aprendizaje, ¿no? Saber que ostras, si tú para esquiar, si tienes que hacer este giro, te evitas de tener una lesión en la columna, mejor que lo sepas ya antes y no lo hagas, a que lo aprendas por sufrimiento o por experiencia. Pero hasta que no te tires a la nieve, hasta que no sepas cómo sabe la nieve, hasta que no pruebes cómo es eso de hacer ¿no? estas cuñas en la nieve, por experiencia no lo aprenderás, ¿no? Así que yo creo que son las dos cosas. Esto me recuerda, bueno, no me quiero explayar mucho ya en esto, pero me recuerda, yo soy de Córdoba y allí, bueno, como tú sabes, pues el flamenco y
el compás y bueno, muchos músicos de allí dicen, bueno, ¿cómo explicas tú el flamenco? ¿Cómo lo explicas a alguien que no, a un japonés, a un ruso? Y me recuerda mucho a eso. Pues, Total. Después también hay una parte, Ana, que decías con el tema de dónde venimos, ¿no? Fíjate la paradoja, que por ejemplo hoy en día las facultades de medicina se jura el juramento hipocrático en honor a Hipócrates, uno de los primeros médicos de la medicina moderna de la sociedad, digamos, europea o clásica, ¿no? Pero él no fue a una facultad de medicina ni al MIT como hay hoy, ¿no? También tenemos que entender que venimos de un paradigma de que queremos profesionalizarlo todo, todo eficiencia, todo más profesional, y hay una parte que no entendemos, que las cosas no van solo de título, sino va de qué hay detrás del título. Primero está la necesidad, primero está también la pasión, primero está la curiosidad y después están las profesiones, porque si no podemos vernos que nos amarramos y es una pena, ¿no? Que muchas personas por no tener un título, y yo no digo que tener un título, ¿no? Porque al final de una manera lo que hemos creado es un filtro para decir quién puede ser médico y no porque tiene unos conocimientos, ¿no? Pero entre tú y yo, ¿no? Yo fui a la universidad y yo me daba cuenta que tenía peores notas que mucha gente que estaba a mi alrededor, pero sin embargo cuando yo fui a hacer prácticas a una fundación y éramos 15, fíjate, en este entonces yo tenía un ciclo superior lo que había hecho, ni tenía una carrera, ¿no? Y tenía notas de 5, ¿no? Y en mi caso había como 15 personas con carreras de psicología, de trabajo social, de pedagogía, de educación social, gente con el mismo ciclo que yo u otros con mejores notas, y a la única persona que yo recuerdo que le ofrecieron trabajar en ese lugar fue a mí. No tenía las mejores notas, no tenía el mejor título, porque hay una parte que no solo está en un título, y también nos hemos dejado llevar mucho por las notas pomposas, por el cum laude, por de dónde, en qué universidad, ¿no? Que al final también a veces hay un filtro de dinero, poder estudiar en una universidad u otra. Y el talento es democrático, el talento no es algo que puedas comprar, el talento lo tienes o no lo tienes, y otras cualidades como la disciplina, la ganas de aprender, el querer retarte a ti mismo, el querer aportar lo mejor a los demás, eso no se compra con dinero. Entonces yo también lo de los títulos me gusta ponerlo en una balanza, porque puedes venir de una buena universidad y ser un máquina, pero puedes venir de un entorno muy humilde, haber estudiado y ni siquiera haber estudiado en la universidad, que la historia nos demuestra muchos ejemplos de personas que no han estudiado en universidades, ¿no? Como por ejemplo el caso de Walt Disney, ¿no? Que lo echaron de trabajar en un periódico y lo que le dijeron es que él tenía falta de creatividad. Fíjate lo que creó este hombre, ¿no? El imperio Disney. O por ejemplo el honoris causa, ¿no? El doctor honoris causa Steve Jobs, por todo lo que ha creado en el paradigma de la revolución tecnológica, con los ordenadores personales, etcétera, ¿no? Con Pixar, con Apple, y tampoco terminó la carrera, ¿no? Entonces a mí siempre me gusta equilibrar la balanza, estudiar está muy bien, no estudiar, aprender, que es lo que más me sí. importa y más me interesa, pero también equilibrar las cosas, ¿no? Porque creo que venimos en un entorno donde la etiqueta, como tú dices, pesa mucho en sentido positivo y negativo, ¿no? Para excluir a personas que tienen mucho talento y para tener miradas despectivas hacia personas con un talento increíble. Por eso a mí más que la etiqueta me gusta rascar en el fondo, ¿no? Como siempre digo la metáfora de que todos somos semillas con un talento a potenciar y a florecer. La invitación de la vida es a que lo hagas y ahí aparece el propósito, ¿no? Y con mayúsculas. Y ahora la elección es nuestra y hay gente con todas las condiciones para florecer y no florece, y gente que aparentemente nace en un entorno inerte, estéril, que parece que ahí no podría florecer nada, y como esa flor que amanece en medio de un parque, ¿no? Desde que revienta el cemento, pues también tenemos casos de estos, ¿no? Así que siempre me gusta mirar pues como todos los extremos, ¿no? Todas las polaridades. Yo creo que también una de las cosas del propósito es que comentaba Walt Disney, ¿no? Pero hay tantos y tantos casos de estos como Michael Jordan, que no lo querían en el equipo de, no sé si era del colegio o del instituto, Albert Einstein, que lo tenían de tonto al pobre, de pequeño, y fíjate, o tantos y tantos casos que creo que al final no dejarnos llevar por lo que nos digan conforme vamos creciendo, nos etiqueten, así como dices tú, Raúl, sino que el propósito va más allá, es algo que tú tienes dentro y que creo que
si tú mismo lo alimentas, porque eres la única persona al final que lo puede alimentar, y no te dejas llevar por los cantos de sirena de fuera, no, o sea, no escuchas a nadie, vas a tu pasión, a tu motor, a lo que te gusta. Entonces, paso número 1, quitar las etiquetas. Sí, yo también en esto, Ana, veo, fíjate, porque sí que veo que es bueno escuchar el entorno y a los demás. Yo pondría el matiz de aprender a filtrar, ¿sabes? Porque es Exacto, muy sí. sano también, porque fíjate que también, si solo nos escuchamos a nosotros mismos, tendremos como cuando vamos en el coche ese punto ciego, ¿no? Yo creo que es muy sano escuchar al resto, pero es verdad lo que tú dices, y ese es el matiz, el filtro de qué importancia le pones a los mensajes externos, tanto porque también en positivo te pueden llegar desde la buena intención mensajes positivos que te frustren, como decirte, oye, que lo vas a conseguir, que lo vas a conseguir, y tú te dejas llevar por eso, oye, pues igual no lo vas a conseguir y está bien que no lo consigas, porque, ¿sabes? Porque te puedes crear una falsa expectativa. A mí hay una frase que me encanta, Ana, y dice lo siguiente: la felicidad es de Rafael Vidac, se llama, es autor de creo que de 1 o 2 libros de desarrollo personal, y dice así: la felicidad es el resultado inevitable de ajustar tus planes a los planes que la vida tiene para ti. Y yo creo que ese es el punto. Adaptarnos. Es un baile. Una cosa es Sí. lo que tú quieras, una cosa es lo que la vida quiere para ti, que quiera para ti. Entonces, en ese baile estás invitado, invitada a encontrar un equilibrio en el que tú estés ahí, porque no es verdad que podamos conseguir todo lo que queramos. Yo no abogo por eso, pero también es verdad, como dice Alex Rovira, que podemos conseguir mucho más de lo que nos imaginamos. Entonces estamos en ese baile. Y en ese baile estamos trascendiendo nuestras creencias limitantes, nuestras limitaciones, nuestros filtros limitantes del mundo, pero también nos topamos con la vida y con la realidad, que no somos los reyes del mambo, y también vivir con esos pies en la tierra es muy sano para no engrandecernos, porque también ahí pueden aparecer esos trastornos de narcisismo, ¿no? Y eso tampoco es sano y tampoco es real, ¿no? Por eso a mí me gusta siempre hablar de como esa frase que dice, ¿no? La cabeza en las estrellas, pero los pies en la tierra. Las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Con el propósito, lo que voy observando ya del día a día es que conforme vas creciendo, se me ha ido, Raúl, lo que te iba a decir. Espera, se me ha ido total. Bueno, que con el propósito, la gente se cree que cuando encuentras el propósito, yo, por ejemplo, considero que lo he encontrado, pero no es que el propósito sea un 10 verde, o sea, no es que esté definido, sino que es como un punto que tengo clarísimo a donde quiero llegar, y vas haciendo el camino, y conforme vas haciendo el camino, primero que no es todo precioso, más bien que te vas encontrando con todas tus sombras, ¿no? Por ejemplo, a mí lo que me ha pasado ahora que estoy comenzando el proyecto, que he comenzado este año y tal, había momentos de parálisis, un poco de síndrome del impostor también, como, pero ¿quién va a querer escucharme a mí, por ejemplo? Tengo un compañero que ahora es guía de montaña, y cuando hablo con él me decía lo mismo, dice, Ana, es que lo que a mí me apasiona, y yo lo veo como normal, porque a mí me gusta, ¿sabes? Y cuando empecé, he tenido que escuchar a mucha gente, me ha inspirado mucho, mucha gente emprendedora, ¿sabes? Porque me decía, a lo mejor yo me conozco esta montaña de pe a pa y para mí es normal, pero a lo mejor el que viene conmigo no la ha escalado en su vida. Entonces, yo creo que no le voy a aportar nada a esa persona, pero a lo mejor con saber algo más que la persona que te sigue, ya lo estás guiando, ¿sabes? Entonces, es como esa lucha de darte cuenta, ser realista, mirarte desde fuera de tu cabeza y ir dándote valor, dándote merecimiento, como decía Baldi el lunes también. Así es que sí, que es un conjunto de cosas, y conforme vas en ese camino, se te van Claro. apareciendo nuevas. Date cuenta que el miedo siempre va a estar ahí. El miedo siempre va a estar ahí. La invitación ¿es tu enemigo o es tu consejero?
te ayuda a crecer y lo coges como un aliado o se convierte en tu enemigo. Este es el punto. Pero el miedo está ahí, está bien, porque tiene una intención positiva que es protegerte. Entonces, porque con esto a veces pasa estos mensajes de tienes que traspasar todos tus miedos. Oye, sí, poco a poco, pero el miedo es interesante porque también es tu guía de evolución, ¿no? Al final tu miedo te indica dónde están tus límites y cómo puedes traspasar tus límites si no eres consciente de ello. Y tu miedo precisamente te indica ahí a dónde están tus límites para traspasarlo. Una cosa que quería compartir con esto del síndrome del impostor, y totalmente de acuerdo, al final fíjate que por eso yo hablo del sentido de la vida, lo que tiene sentido y en este momento. Siempre hablo mucho del presente ahora, porque no sabes si en 5 años cambiarás de ruta o no, si te pasará algo, si cambiarás de opinión. La vida es orgánica, no es estática, esto es así. Pero es verdad, lo que tiene sentido para ti ahora, ¿no? Porque tú ahora, si por ejemplo has aprendido raíces cuadradas, tú ahora puedes enseñar raíces cuadradas, pero si no has aprendido derivadas o integrales de segundo grado, no puedes, cuando llegues a ese nivel podrás aprender a eso. Pero es verdad este punto en el que tú dices, uno va aprendiendo raíces cuadradas, como se me da bien y de manera natural me sale, pues creo que a todo el mundo se le da bien y no aporto valor. En este sentido hay una anécdota que a mí me gusta, que es la que quería compartir, es la de Stan Lee, que Stan Lee es una persona que igual muchos no conocen por el nombre, pero si yo digo el increíble Hulk, Spider-Man, los Cuatro Fantásticos, estos nombres sí nos suenan, ¿no? Pues Stan Lee fue el creador de estos cómics y de las películas. De hecho, él hacía el guiño, que él lo que tenía, él murió hace poco, murió hace 2 años, creo. Él tenía un guiño que hacía un camelo siempre, que salía interpretando un papel en las películas. A veces hacía de chofer, a veces hacía de cartero, no sé, siempre salía en la peli, ¿no? Y esto es algo que me gustaba. Como Porque era Tarantino, ¿no? como Tarantino, ¿no? Un poco como poner el guiño en las películas. Pues Stan Lee, que fue un hombre millonario por escribir cómics y por escribir historias de aventura y películas, él tuvo una crisis del síndrome del impostor. Él cuando empezó a tener éxito, todavía, ¿no? Y no había ni siquiera mails, él empezó a recibir correo ordinario. Él se cuestionó, ostras, ¿cómo es que hay médicos que están salvando vidas? No sé, abogados que están defendiendo a personas inocentes y yo estoy escribiendo cómics, ¿no? Qué poco fracasado, qué infantil y qué sin sentido todo. Y tuvo una crisis de identidad y de síndrome del impostor cuando él estaba empezando a tener éxito. Y de repente, él cuenta esto en una entrevista que hay por internet, que empieza a recibir cartas y cada vez eran más volúmenes y empezó a leer estas cartas y empezó a darse cuenta que en estas historias de adolescentes y de personas adultas le decían que, ostras, de alguna manera tus historias, tus tebeos, tus cómics me sirven de inspiración, estoy pasando por momentos duros y estas historias de alguna manera sirven para yo tener esperanza, para ver en mí cosas que no veía y de alguna manera empezaban a decirle que esas historias que él contaba aparentemente infantiles, absurdas, como él tenía esa crisis, ¿no? ¿Para qué sirve esto? Esto no tiene valor. Empezó a darse cuenta que tocaba cientos y cientos de vidas de personas y que tenía sentido para esas personas y que el trabajo que él tenía sentido, ¿no? Y empezó a cambiar esta perspectiva y fíjate dónde llegó Ana. Y a mí, por ejemplo, yo soy fan de sus películas y me inspiran también y creo que tienen mensajes súper potentes y que hubiera sido de nosotros si Stan Lee ¿no? hubiera Dejado, lo hubiera. a su saboteador interior, porque al final todos tenemos este saboteador interno también. Es que creo que eso es otro punto del camino, o sea, el no compararte con nadie, porque cada uno aporta a este mundo, todo el mundo no va a aportar lo mismo. Si tú aportas, eres buen dibujante y haces cómics, a lo mejor tú lo que estás aportando es que el neurocirujano que viene de hacer una operación llegue a su casa y esté 1 hora desconectando viendo el increíble Hulk o Superman y se salga del drama del hospital o de... Cada uno aporta su punto en esta vida. Por eso, otra cosa importante del camino, no compararse. Buenísimo. Entonces, hasta ahora puedes recopilar, Ana, porque has dicho, todos somos únicos, no compararnos. Dijiste lo primero, no hacer caso de las etiquetas que nos ponen de fuera, ¿no? Un poco, sí. Si quieres. Otro punto importante creo que es el desapegarse del resultado. O sea, creo que cuando uno empieza a soñar, ¿vale? Yo me puedo poner como ejemplo. Yo tengo gente a la que admiro que digo, ¡guau! Me gustaría llegar ahí, ¿no? Pero tú no puedes empezar por ahí.
Tú tienes un recorrido, o sea, tienes un recorrido, entonces es como fluir, vas aprendiendo y a medida que tú vas aprendiendo en ese camino que a mí, por ejemplo, me ha costado y vas teniendo bloqueos, ¿no? De decir, wow, y ahora estoy sobre todo en esta cosa moderna del emprender, ¿no? En este boom, es como que a lo mejor te pueden decir, cuando tú empiezas a aprender, claro, no tienes ni idea, ¿no? Y te pueden decir, esto es A, B y C. Vale, tú empiezas a hacer A, B y C, que está bien, como esqueleto, ¿no? Para tener dónde agarrarte para empezar. Pero a mí, por ejemplo, me ha pasado llegar a un punto que dices, ostras, pues la B no me cuadra, no me encaja, no me apetece hacer esto. Entonces, sí, la conoces, que está súper bien, porque tienes que conocer todo el camino, pero tienes que eso, fluir un poco contigo mismo y tampoco es que ni todos los proyectos son iguales, ni todos buscamos lo mismo. Y un mantra que tengo también es como, el proyecto soy yo. O sea, el proyecto va a ir cambiando, va a ir... empecé con una cosa y gracias a Dios, por suerte, vas viendo, vas conociendo gente. Hoy hablo contigo, Raúl, mañana hablo con otra persona y cada uno vas creciendo en base a tus relaciones, a la gente con la que vas hablando. Fíjate que yo aquí veo como dos cosas importantes en lo que has dicho, Ana. Veo, por un lado, es importante para mí y facilita un montón el camino de aprendizaje ir con humildad y decir, ¿qué gente tiene? Porque otra de las cosas yo hablaba que no me gustaba tanto propósito vital o de vida, sino el sentido que le das a tu vida, qué le da sentido a tu vida, y por otro lado, estilo de vida, ¿no? Y es preguntarte, ¿qué estilo de vida quiero yo, ¿no? Y cuáles son los ingredientes. Y yo siempre digo que la vida es como una invitación a hacer una paella. Y hay gente que le gusta la paella de verdura, hay gente que le gusta la paella con carne, hay gente que le gusta con marisco, hay gente que le gusta con carne y marisco, que esto yo no lo entiendo, cómo se mezcla la carne y el marisco, pero lo respeto, ¿no? Entonces, yo creo que la invitación en la vida, la invitación que nos da es a hacerte tu propia paella. Incluso tengo un amigo que le gusta, que come pizza y no le gusta con el queso. Yo pizza sin queso, para mí no tiene sentido, pero a él le gusta así. O sea, por un lado yo creo que es tener claro que, como tú dices, esto es un proyecto único, tenemos solo una vida, y como decía la frase esta que me gusta mucho de Gandalf, que le decía a Frodo, ¿no? Todo lo que tenemos que decidir es qué hacer con el tiempo que se nos ha dado en esta vida, y es hacer tu paella, la que tú quieras, y si tu paella quieres que no tenga arroz, está ok. Si para ti es ok una paella sin arroz, es que poco importa, tú solo tienes que ser fiel a ti misma, y al final a quien tienes que darle explicaciones a ti misma, ¿no? Y tú sabrás si estás contenta o no, si vibra, si tiene sentido esa paella para ti o no. Y por otro lado, preguntarte, porque te ahorrará años, ¿no? ¿Quién tiene ese estilo de vida? ¿Qué personas admiro? ¿Qué han aprendido ellas? ¿Qué errores han tenido? ¿Qué libros leen? ¿Qué formaciones han hecho? ¿Cuáles son sus aprendizajes? ¿No? Para coger con humildad y decir que puedo aprender de ellos, pero siempre llevándolo a tu propia receta, porque la receta tiene que ser personal. Aquí no va de plagiar a nadie, pero sí, por ejemplo, yo hay una persona que aspiro mucho a Sergio Fernández, ¿no? O a Alex Rovira, o a Raymond Sansó, ¿no? A gente, o no sé, o a Elsa Punset, son Víctor Cooper, son personas que yo escucho mucho, escucho qué libros leen, dónde se han formado, ¿no? Y un poco tiro del hilo y veo libros, y muchos libros de los que yo me he leído son libros que se han leído de ellos, pero después voy haciendo mi propia fórmula, voy creando mi propio criterio, pero ellos, ya te digo, por ejemplo, una de las cosas en las que yo creo que podemos invertir el dinero y mejor invertidas es en formación. Porque tú haces una formación con un Alex Rovira que lleva 30 años dedicándose a lo que yo quiero dedicarme, a ser conferenciante en desarrollo personal. Hago una formación de 8 horas con él, donde él, 30 años de experiencia, me la va a resumir en 8 horas. Por eso yo siempre abogo, y podríamos ponerla como uno de los puntos claves es never stop learning, o sea, aprende constantemente. Yo lo llamo la filosofía Kaizen, ¿no? Kaizen es una palabra japonesa, literalmente significa pequeño cambio, pero en entornos de cultura organizacional, esto sale en un libro de Robin Sharma, el monje que vendió su Ferrari, lo explican ahí de dónde aparece y cómo está conectado con la empresa. A nivel organizativo, Kaizen significa mejora constante, ¿no? Y es el mindset de todo emprendedor o de todo trabajador por cuenta ajena. Si tú quieres que te vaya bien en el siglo XXI, ¿no? Como hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama Funky Business Forever, que dice
que el petróleo del siglo XXI es tu cerebro. Sí. Y si tú no alimentas esto, si tú no aprendes, te conviertes en un eterno aprendiz, pues te va a ir mal, porque la sociedad del conocimiento, en menos de 6 meses el conocimiento se duplica y lo que hoy sirve, dentro de 2 meses no, y si no te, y esto lo vemos, si tú no te reciclas constantemente, estarás caduco, estarás viendo la tele en blanco y negro cuando la gente ya está viendo Netflix y tú todavía sigues viendo la 1 y la 2 en blanco y negro como hace años, ¿no? Y esto va de esto, ¿no? Y uno de los elementos clave, si tuviera que destacar uno, es conviértete en un eterno aprendiz, pero aprende, mira la vida como ¿no? Esta semana estuve en casa de mi amigo Nacho Mühlenberg, fui a visitarlo para ver a su niño, que no lo había visto, que tiene unos 6 meses, y tú ves ese niño, ¡guau! Pues mira la vida como con los ojos de niño, ¿no? Ese niño que se quiere comer el mundo, que quiere aprender, que vamos, que no lo puedes dejar suelto porque aprende, toca, esa actitud de que quiere aprenderlo todo porque no sabemos nada. Yo creo que esa actitud que mezcla la humildad y la curiosidad es un elemento clave y la cumplen todas las personas que para mí son referentes en temas de emprendeduría o de éxito, entendiendo éxito, que han conseguido el estilo de vida que ellos desean. Todos cumplen con ese requisito sin duda. Exacto. Mira, has dicho algo muy importante y es que la gente confunde el propósito de vida con el éxito y el dinero, ¿no? Digamos. Y no va ni de éxito ni de dinero. Y aquí entra también la parte de ¿cómo se dice? Idealizar, ¿no? No, o sea, tú tienes que ser, y 2 palabras muy importantes para mí, yo hablo porque es que son tips que he ido cogiendo que me han ayudado a estar en coherencia conmigo misma. Ser honesto contigo mismo y ser sincero con todo lo que haces, con todo, pero ya no, esto no va de un proyecto, ¿no? Esto va de que vas por la calle y voy a contar una... Yo, por ejemplo, voy con mi perra aquí a la playa, ¿no? Y muchas veces veo cacas de perro, no son de mi perra, y las recojo. ¿Pero por qué? Porque el otro día me decían, pero tú te estás recogiendo caca, te vas a recoger la caca de todos los perros. No, pero ¿sabes por qué? Porque yo bajo con mi perra a esa playa y no quiero que la gente se enfade porque hay cacas de perros en la playa y no quiero que esté todo lleno de cacas de perros. Entonces, o sea, en cada acción y sobre todo ya en un proyecto, sino ya como filosofía de vida, ya llevarlo a todo a tu alrededor, ¿no? Para estar totalmente en sinceridad, en honestidad con lo que dices, con lo que haces y con lo que llevas a cabo. Entonces creo que eso es muy importante. Yo, perdona Raúl, porque yo me voy de los temas, me pongo a filosofía. Pero eso tiene que ver con el sentido de la vida, porque al final hablábamos del sentir, ¿no? Y cuando tú le preguntas a alguien, Ana, si hiciéramos esta pregunta, te la hiciera yo a ti, a cualquier persona, ¿no? ¿Para qué hacemos lo que hacemos, no? ¿Para qué está viendo este live las personas que ahora mismo están, ¿no? ¿Para qué? ¿No? Y si fuéramos a tirar del hilo, ¿para qué, para qué, para qué? Todos llegaríamos al mismo lugar con palabras diferentes, que primero nos iríamos del pensar y nos iríamos al sentir, y todos llegaríamos a un lugar de para sentirme, y haz la prueba cuando quieras, ¿no? Y si no, podríamos hacer el ejercicio, ¿no? ¿Para qué me has invitado a este live, ¿no? Y para qué, llegarías a un lugar de sentirme plena, sentirme en calma, sentirme en coherencia, lo que sea, pero veríamos que 2 cosas. Una, llegamos a un lugar de sentir, nos iríamos al sentir, y recuerda que empezamos este live diciendo, ¿quién eres? Yo, ¿dónde? Aquí, en el sentir, ¿no? Y cuando hablamos del sentir, las palabras pueden ser diferentes. Esto lo he hecho yo con cientos de personas desde 14 a 90 años. Siempre llegamos a palabras diferentes, pero a lo mismo, a un estado. A ese estado que Robert Dills llamaba estado coach, ¿no? Estado en el que estamos centrados, abiertos, nos sentimos conectados con nuestros recursos, nos sentimos uno, no solo con nosotros, sino con los demás y con la vida. En definitiva, un estado de fluidez interior, de plenitud, de coherencia. Y ahí también tiene que ver esto que tú hablas, de recoger las caquitas, que son los valores. ¿Qué es valioso para mí? ¿A qué le doy la importancia? Y estar en coherencia con esos valores, de alguna manera, nuestros valores son como una brújula que nos recuerda qué tenemos que hacer o dónde entramos en incongruencia o congruencia con aquello que nos acerca a nuestro ser esencial, ¿no? Entonces está totalmente relacionado, y de ahí que un proyecto, para que tenga sentido, tiene que estar alineado con esos valores o con qué es importante para ti. O sea, tiene todo el sentido.
esto que comentas, ¿no? De los valores, de recoger esa caquita porque tú vives en coherencia, independientemente de que alguien te diga eres una prima porque recoges las cacas, es que me da igual los otros, yo lo hago por mí. Mm, Y esto a mí mm. me hace sentir bien, ¿no? Sí, y de verdad que doy fe que cuando te sales de ahí, te pierdes, te paraliza, dice, no, no, son los momentos de bloqueo del proyecto, de por qué estoy haciendo esto, tal, ya entras en un En la ruido cabeza, que ya estás en la sí, cabeza, claro. sí, así es que nada, ser honrado contigo mismo, creo que es uno de los ingredientes principales de la receta. Totalmente. Fíjate con esto del éxito también, que tú hablabas del éxito. A mí que me encanta mucho la etimología de las palabras, la palabra éxito viene de exitus, del latín, que significa salida. Fíjate, cuando indagas un poquito, salida, claro, pero si el éxito significa, y de hecho en inglés, exit significa salida, ¿no? Salida de emergencia, emergency exit, ¿no? Que es la salida de emergencia. Muy interesante, ¿no? Como éxito viene de salida. ¿Salida de qué? De hecho, esto lo descubrí porque la madre de mi pareja trabaja en un hospital de celadora y cuando hay una muerte en un hospital, ella que es la encargada de llevar, junto con los celadores, los cadáveres a la morgue, ¿no? Para que le hagan allí la autopsia y tal, se le llama y dice, ven al quirófano porque hemos tenido un exitus. Esto es interesante también, ¿no? Pues fíjate Sí, que en un sí, entorno médico, que muchas veces se habla muy poco de espiritualidad, ¿qué es lo que ha salido ahí? Hemos tenido ¿una salida de qué? El cuerpo sigue estando, ¿no es interesante esto? Pues sí. fíjate, al final si empezamos a rascar la palabra éxito, que significa salida, ¿salida de qué? Salida de todo el potencial que tiene dentro. La semilla está invitada a dar un fruto. Nosotros en esta vida estamos invitados a dar un fruto. Llámesele proyecto, propósito, llámesele lo que sea, ¿no? Pero estamos invitados dentro de nosotros tenemos unas ansias por expresar algo. Algunos en forma de arte, la pintura, algunos en forma de crear un partido político, algunos en forma de crear un diseño nuevo de coche, algunos crear una vacuna, algunos marcarse el récord de natación, no lo sé, pero a todos nos nace algo y no es casualidad para mí que nos nazca lo que nos nazca y que a mí me guste lo que me guste y a otra persona, porque yo, por ejemplo, cocinar ni me gusta ni se me da bien. Pero hay gente que le encanta y se le da bien. Qué maravilloso, porque todos necesitamos comer. De la misma manera que vivimos en un mundo donde muchas personas hoy en día, ¿no? Por ejemplo, miraba los datos y el segundo medicamento que más se vende en las sociedades modernas es los ansiolíticos. El segundo medicamento que más se vende. Fíjate cómo estamos, ¿no? Vivimos en una sociedad donde nunca hemos tenido tanta riqueza material. En el lado en el que tú y yo estamos, Ana, hablando, hay gente que muere de hambre en otro lugar, pero en el que estamos tú y yo, nos sobra de todo lo material. O sea, tiramos comida, etcétera, ¿no? La Pero polaridad. nunca ha habido tanta pobreza espiritual, emocional, ¿no? Porque Mm, no para sino de crecer la depresión, la ansiedad, el estrés, los suicidios. Entonces, claro, fíjate, ¿cómo descubrí yo mi talento? Yo descubrí que a mí se me daba hablar, comunicar y me encantaba leer, ¿no? Entonces, yo he hecho de mi profesión dos verbos, leer y comunicar lo que leo a través de formaciones. ¿Con qué propósito? Esta es la salida que yo le doy, ¿no? Yo le doy la salida de comunicar estos temas porque hacen falta, porque hay una necesidad grande vista en nuestro lado del mundo, en nuestra sociedad, y así es como lo expreso, a través de conferencias, talleres, libros, que por cierto, en primicia, ya he terminado mi primer libro que sale este año, y ahí se va canalizando un nuevo proyecto, y entonces, ese es el verdadero éxito, canalizar eso con la otra pata, ¿no? Que yo creo que esto es una de las cosas del propósito del sentido, que no tiene que ver conmigo, tiene que ver para tocar el corazón del otro, para mejorar la vida de alguien, y ahí es cuando cobra sentido. exacto. Esto ¿Algo? hay un... Sí, di. No, 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 di tú, Raúl. Sí, ahora digo yo una cosa. Que al final todo esto del sentido, ¿no? Hablaba del éxito, salida, y Oprah Winfrey decía que al final lo que todos queremos en el fondo, en lo que toda alma es igual que otra alma, y es donde todos somos iguales, que todos tenemos una ansia profunda en expresar nuestro yo más profundo y auténtico. Pero en esta expresión no queda solo ahí, no expresar nuestros dones o expresar el ansia que tenemos dentro o nuestro ser más auténtico, sino cuando tocamos con la felicidad auténtica, ¿no? Con la felicidad con mayúscula, es cuando esto lo hacemos sabiendo que
que el premio está en que esto sirva para mejorar la vida de otro. Ahí es cuando tocamos con la felicidad auténtica, ¿no? Y Martin Seligman, que es uno de mis referentes en estos temas, él fue el padre de la psicología positiva, se le conoce, uno de los creadores de este movimiento, ¿no? Él hizo muchos estudios y él lleva 30 años estudiando este tema y una y otra vez ha ratificado que lo que más felices nos hace, lo que hace que nuestra felicidad no solo sea más auténtica, los niveles sean mayores, sino que tenga más impacto en nuestras vidas, es tocar el corazón de los otros, es involucrarnos en un proyecto que trascienda nuestro ombligo, nuestro ego, y esté destinado a mejorar la vida de los demás, llámale el planeta, la naturaleza, los animales, pero que toque, que mejore algo más allá de nosotros, que nos trascienda, ¿no? Y esto es lo que más felicidad nos aporta, ¿no? Y esto que lo ha estudiado de manera científica Martin Seligman, es lo que nos llevan viniendo diciendo los místicos durante años, ¿no? Que lo tomamos, no sé por qué, no, bueno, en mucho tiempo no hemos hecho caso de todo esto que está desde el principio de los tiempos. Hay dos cosas sobre el propósito que uno se debe preguntar, ¿no? Y es, si tú fueras muy, 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 muy rico, ¿seguirías haciendo lo que estás haciendo? Y entonces, o sea, si no te hiciera Es una falta buena tú... pregunta, sí, es una pregunta. ¿Qué harías con tu vida si el dinero no importara? Si tuvieras todos los Exacto. recursos necesarios para vivir, para que te fuera bien, haciendo lo Sí, que quieras que hagas. Hay sí. una pregunta que a mí también me gusta. Sí, Didi. No, y que mi respuesta, por ejemplo, es sí, porque yo siempre me ha gustado, pero de hace años, antes de que supiera que esto era mi propósito, antes de que lo hiciera consciente, siempre estaba con los vídeos de YouTube, todo el día para dormir, hasta la gente de mi alrededor, que pesado, quita eso ya, que estás todo el día con este hombre puesto, que no es con mi... Entonces, y yo no me ganaba la vida con eso ni nada, ni simplemente es que, y te hablo de años. O sea que yo en ese sentido es una muy buena palabra porque sí, doy fe que sí, que es así. Sí, a mí otra pregunta, por ejemplo, esta que tú hablabas, Ana, es ¿qué harías a nivel personal, profesional, si supieras que sí o sí te va a salir bien? ¿No? Eliminando toda duda, ¿qué es lo que harías? Sí. Es que no me Porque muchas veces, cambiaría. porque muchas veces nos aparece ahí porque al final, la mayoría de las veces, las personas no tenemos el estilo de vida que deseamos, porque en el fondo lo que se esconde es algún miedo o duda ante el posible resultado, porque si tuviéramos claro que nos iba a salir bien, muchas personas haríamos cosas diferentes. Al final muchas veces sí, me gustaría emprender, tal, pero detrás de los no sé cómo, me faltan recursos, siempre hay un miedo de que no sabes si se va a salir bien. Porque si en tu cabeza estuviera, y salir bien, lo pongo entre comillas, pero es que te va a ir bien en el sentido que vas a vivir bien, que no te va a faltar de nada, muchas más personas nos atreveríamos. Yo creo que el miedo es el principal obstáculo. Ya te digo, que esto no quiere decir que vayamos a tener el resultado que esperamos o que incluso tengamos que al final terminar yendo a un plan B. No lo sé. Yo en mi caso no tengo ápice de duda que yo quiero estar haciendo esto. Y a mí cuando me preguntan, ¿no? Y esta es una pregunta que hay gente que es más cauta y lo entiendo, que tiene plan B, tiene plan C. Mira, a mí cuando me preguntan, Raúl, ¿cuál es tu plan B si no te saliera tu plan A? Si no te saliera bien tu proyecto emprendedor y ahora se te va al carajo, yo digo, mira, mi plan B es que el plan A funcione. Igual lo haré de otra manera, pero yo es que no tengo plan B. Sergio Claro. Fernández cuenta una anécdota mucho que a mí me gusta, que él habla de quemar los barcos, ¿no? Y él habla como Hernán Cortés en la época de la colonización española en América, cuando llega Hernán Cortés, que creo que era de Extremadura, ¿no? Uno de los capitanes o un general de Sí, los navíos y sí, tal, sí. pues llega ahí a las costas de México, por ahí a algún sitio, y el hombre llega y ve que vienen las personas que vivían allí, a las cuales les fuimos ahí a quitar las tierras y todo esto, ¿no? Los españoles, que somos los más listos del barrio, y los fuimos allí a A ellos que vivían descubrirlo. en el paraíso, ¿sí? Espabilados. Pues entonces, ¿qué hizo este tío? Este tío cuando vio que venían los aborígenes, los dueños de esa tierra, los que vivían ahí, a batallar, ¿no? Con ellos, que ellos venían ahí, pues lo que hizo es quemó los barcos. Quemó los barcos, entonces lo que les dijo a los que venían ahí a luchar
con el ejército español, con esta gente, les dijo, tenemos dos opciones, morir o ganar. Y ganaron, porque no había barcos para poder huir, ¿no? Yo creo que un poco esta es la actitud que yo aprendí de Sergio Fernández y un poco la actitud que tengo, porque es que no va de negociar, es que el precio es mi vida, porque mi vida tiene sentido haciendo esto, ahora mismo no tiene sentido haciendo otra cosa. Entonces, negociar otro plan B es negociar con mi vida, no estoy dispuesto. A no ser que la vida me lo ponga en mayúsculas, que de momento no lo ha hecho, Ana, porque, fíjate, tú hablabas de que el camino no va a ser nunca de rosa. Es que no tiene que serlo y es mejor que no lo sea, porque si no, no aprendes. Sí, sí. O sea, bienvenido a las tormentas y las tempestades, porque es lo que te hace subir de nivel, o sea, abrázalas porque son los más... Yo cuando más he aprendido es ante las crisis más gordas que tenía. Entonces, en vez de mirarlas como enemigos, ¿no? Es como dice Eckhart Tolle, nuestro sufrimiento es una invitación a evolucionar. Mira las crisis como maestros que vienen para que subas al next step. Entonces las abrazas y dices, y esto cuando lo has pasado, lo sabes, cuando estás ahí no, y todo es una mierda cuando estás ahí, bueno, toca pasar por ahí, pero como ya hemos pasado unas cuantas, sabes que cuando has pasado por ellas y miras para atrás, dices, ¡buah! Lo que sé ahora, gracias a eso. Gracias a eso. No podía ser de otra manera. Entonces también abrazar las dificultades, ¿no? Y eso también a mí, pues me hace estar muy en paz y me hace también volver una vez más a ponerme en mente humilde y en mente de estudiante. Porque si ahora mismo no estoy teniendo el resultado que quiero tener en algún área de mi vida, hay algo que no sé. Y cuando me planteo esto, me pongo en humildad, me pongo en sabiduría y me pongo en honestidad, como tú dices, y me vuelvo un aprendiz. Y la siguiente pregunta es, ¿hay alguien que ya haya trascendido esta situación, que tenga los resultados que yo quiera? Y entonces aparecen los maestros. Pues sí, hay cursos, formaciones, personas, situaciones en las que ves que hay personas que ya lo han aprendido, lo han trascendido, pues con mente humilde, gracias, aprende, vas haciendo tu fórmula, te das cuenta que hay cosas que te sirven, cosas que no, pero vas diciendo, ostras, pues lo voy aprendiendo, voy mejorando este resultado, voy aprendiendo aquí, y uno dice, ¡guau! Es que vuelvo a recordar de qué iba esto. Y esto lo voy a hilar con esto que tú decías, ¿no? Que llevas años haciendo de manera gratuita, sin plantearte que podías monetizar o que podías ser una profesión esto, porque fíjate que esa es la actitud que yo creo que nunca hay que aprender, que hay que perder, ¿no? Que es la de amateur. La palabra amateur, que es una palabra que viene del francés, significa el que ama lo que hace. Y tenemos en nuestra sociedad visto la palabra amateur como el aprendiz. Por el otro lado tenemos al profesional, entonces uno es un profesional o un amateur. Pues fíjate que el verdadero profesional con mayúsculas nunca ha dejado de ser un amateur. Porque si hay algo en lo que destaque las personas no buenas, sino extraordinarias, es que es la pasión y las horas que le dedican a esto. Y esto sin pasión no solo se hace muy duro, sino que es un poco mierda. Dedicarle muchas horas a algo que no te hace brillar los ojos, esto pesa. Pero cuando brillan los ojos haciendo eso, no es que pese, es que toda hora liberada. Yo, por ejemplo, esta mañana estuve 2 horas leyendo. Y tenía muchas ganas de hacer este live, pero es que seguiría leyendo, que me faltan 50 páginas para terminar el libro y me lo terminaba de leer. O sea, porque me flipa lo que hago, me flipa lo que leo, me flipa lo que aprendo. Y por eso es cuando uno dice que encima te pagan por eso, ¿no? Porque es que estás haciendo lo que te hace vibrar tu alma, ¿no? Y es como cuando estás haciéndolo, es ese famoso estado de flow que llaman los psicólogos positivos, ¿no? Que es cuando desaparece el ego, desaparece la mente, desaparece la cháchara mental, te conviertes uno con eso, ¿no? Y yo siempre pongo el ejemplo como cuando Nadal está en medio del juego conectado con el set, cuando Ferradria está conectado con ese ingrediente haciendo la receta, o por ejemplo cuando yo doy una conferencia o estoy escribiendo, estoy leyendo, entras en ese estado en el que eres uno con la vida y estás en ese estado de coach, que es lo que todos buscamos, ¿no? Ese estado de plenitud con mayúscula, que es que desaparece el ego, la cháchara mental, los problemas, y eres uno con la vida, con mayúsculas, ¿no? Fíjate, Raúl, que de aquí me han surgido 2 ideas de lo que has dicho. A su vez con esto, en mi caso, por ejemplo, mira, por ejemplo, yo quería hacer 2 formaciones este año, ¿vale? Y yo decía, no puedo. Y un día me dijo un compañero, dice, ¿por qué no vender el coche? Digo, y yo, pues ¿cómo voy a vender el coche para pagar una formación?
pues no la quieres hacer, no dices que tienes tanta ganas, pues vender. Y me pareció una absoluta locura en el minuto 1 que me lo dijo. Yo, que cómo voy a vender yo el coche, que cago yo sin coche. Raúl, vendí el coche. Vendí el coche, que además tenía que pagar un garaje ahora, más dinero, que si las revisiones, que si tal, que si cual. Y yo decía, digo, bueno, pero vamos a ver. Digo, pero si para bueno, aquí se dice la guagua, como tú sabes. Digo, pero si para la guagua aquí en casa, aquí en la puerta de casa, me sube para arriba y no tengo que buscar allí aparcamiento. Y me ahorro que si la rueda, que si en la revisión, que si tal, que si cual. Vendí el coche, hice la formación. Estoy en este punto ahora que agradezco muchísimo y bueno, y a raíz de eso me di cuenta que al cambiar las prioridades, digo, hay que ver que nos aferramos a las cosas como, ¿y qué pasa si no tienes esto? ¿Tanta falta te hace? A ver, analiza, ¿tanta falta te... No sé, yo pongo este ejemplo, pero puede ser, yo qué sé, aplicado a... Cada uno que se lo aplique a donde se lo tiene que aplicar, que ya sabe cada uno a dónde lo tiene que aplicar. Pero, Yo, sí, sí, dime. No, que yo veo nada, que y entonces... estás comentando dos ideas súper interesantes. Una es gestión de prioridades al final, ¿no? Y Sí, volvemos a los valores, qué es importante para ti, eso se tiene que reflejar en todas las decisiones que haces, ¿no? Y por otra, el proverbio árabe este que dice, ¿no? Que quien tiene un qué encontrará un cómo, ¿no? Que al final tú vas a encontrar el cómo, porque fíjate, la limitación esta que aparentemente podría parecer que tenía, pero el dinero estaba. Entonces, fíjate que el tema es, no tengo dinero, no. Es que eso ya es algo que te separa a buscar las soluciones. ¿Qué tengo que hacer para tener el dinero? Y eso te abre a la posibilidad. Por eso me gusta mucho el coaching y las preguntas, porque te abre las posibilidades, porque te quedas en el juicio. Oye, me quiero hacer 2 formaciones, vale tanto, no tengo el dinero, no tengo el dinero, no tengo el dinero. Es un paradigma de limitación. Vale, no tienes el dinero. ¿Y es que me estás contando? ¿Que no puedes hacértelo? ¿Que no vas? Es que no te lleva a ningún lado. Sin embargo, la pregunta es, vale, estas formaciones cuestan esto. ¿Qué tengo que hacer para tener este dinero? ¿Cómo puedo hacer para poder pagarlas? Y eso, las preguntas, que el coaching es brutal en esto, ¿no? Porque te cambia el paradigma de limitaciones a posibilidades. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer diferente? ¿Qué no estoy viendo? ¿De qué manera esto me está impidiendo? ¿No? Entonces empiezas a formularte estas preguntas que te van resquebrajando y abriendo grietas en tu mente para abrir nuevas posibilidades. Y mira, en tu caso la posibilidad se dio, pero vamos, no tan sí, sí. difícil como parecía, ¿no? Y de verdad que parecía imposible. Fíjate tú lo que es la cabeza. También eso lo observo mucho y también se puede enlazar con varias cosas. Una, por ejemplo, cuando me ha pedido consejo alguna persona, mira, pues estoy interesada en tu proyecto, quiero que me acompañes, me hagas un acompañamiento, tal, pero es que ahora mismo no tengo dinero. Pero es que, o sea, lo aplico al revés, ¿sabes? Como que también las personas que vienen a ti es como un filtro y lo tienes que hacer porque quien realmente no está comprometido al cambio o a que le des lo que te viene a buscar, pero no está dispuesto a pagar el primer filtro de paso, se descarta automáticamente porque no vas a llegar con esa persona del punto A al punto B. O Claro, mira, sea, Luis Hay, que fue una mujer para mí súper inspiradora. Ella escribió muchos libros, Usted puede sanar su vida. Bueno, escribió varios libros. Para mí, junto con Wayne Dyer, son como 2 personas muy importantes. Ella hablaba de esto, en uno de los audiolibros que yo he escuchado de ella, hablaba de esto, ¿no? Decía que ella estuvo un tiempo que le regalaba sesiones gratuitas a las personas, ¿no? Y ella fue una reconocida mundial, experta, sobre todo en temas de autoestima, pero también en temas de espiritualidad. Y ella decía que no solo no funcionaba, sino que aquello era un drama y un desastre, porque venía gente que lo único que hacían es quitarle energía, ¿no? Y entonces esto también, por un lado, es un tema de autoestima, ¿no? Porque al final es normal que uno cuando empiece haga cosas gratuitas para aprender, esto es maravilloso, pero también uno tiene que filtrar, porque si no, pues puede aparecer esto que tú dices, Ana, que cuando es gratis viene todo el mundo. Y te pueden aparecer personas que lo único que hacen es restarte más que sumarte, ¿no?
Hay un libro maravilloso de Sergio Fernández que es Vivir sin jefe, donde él plantea los 50 errores más comunes que cometemos los emprendedores. Es un libro brillante. Y uno de los errores más comunes, él habla algo así como aprende a despedir clientes. Sí, porque total. una de las cosas que cuando empezamos a emprender es, todo vale, necesito facturar y tal, pero no nos damos cuenta que puede ser que tengamos clientes que nos restan mucha energía y que no son clientes que nos sumen, ¿no? Buah, esto es un aprendizaje brutal, porque cuando uno empieza y no está facturando mucho y tiene que pagar un alquiler, esto es súper duro, te lo digo yo que yo lo he vivido, ¿no? Y uno coge trabajos a veces, entre comillas, de mierda, ¿no? Que está agradecido porque es una experiencia y tal, pero ves diciendo, esto me quita más de lo que me da, ¿no? Y al final uno también tiene que darse cuenta de aprender que eso también parte de miedos a no ser capaz, porque al final también esto es autoestima, totalmente autoestima. ¿Cuáles son los clientes que tú crees que te merecen? Buah, y cuando uno hace este trabajo también, yo esto lo hice y lo hice como un juego, ¿no? Y empecé a ponerme tarifas, a jugar con las tarifas y me di cuenta que la tarifa poco importaba cuando tú creías en lo que vendías, ¿no? Y a veces ponía tarifas, vale, voy a subir un poquito más. Y empezaba a vender más. Hostia, es que me salen más trabajos ahora que mi tarifa ha subido. ¿Cómo puede pasar esto, no? Pues ¿cómo pasa? Porque el cambio no era de fuera, era dentro, ¿no? Porque yo, como no tenía la autoestima, como no creía en lo que estaba dando, poco importa porque hasta pedía poco y hasta el poco me lo regateaban, ¿no? Hice este trabajo interior, puse la tarifa que yo siento que me merezco, mucho más alta que la que yo tenía antes, me sale muchos trabajos y la gente no me lo discute. Y es como, wow. Pero es que ese trabajo no fue exterior, fue interior. Y en esto yo recomiendo un libro, Los secretos de la mente millonaria, de Harv Eker, que es un libro maravilloso para transformar las creencias, ¿no? Y el mapa mental, porque en mi caso y en el caso de muchas personas, no, fíjate que para el 80% de los españoles, uno de los principales problemas es el dinero. La inteligencia financiera es una de las asignaturas pendientes para la mayoría de los españoles y la mayoría de las personas que vivimos en las sociedades modernas, ¿no? Occidentales u occidentalizadas. Y lo que me he dado cuenta, ¿no? Es que se nos enseña a tener mente de pobre, porque es que nos interesa que tengamos mente de abundancia. Porque al final todo este percal está montado para que muchos paguen la calidad de vida de unos pocos. Y si tú te quieres salir de la carrera de la rata, como dice Kiyosaki, el cambio está aquí dentro, en la mente, ¿no? Ya te digo, yo me di cuenta que había sido educado con mentalidad de pobre, mentalidad de escasez. Sí, sí, sí. Y bueno, eso o sea, mirándonos a nosotros como acompañante, como terapeuta, pero ya mirando por la persona, o sea, yo por esa persona no puedo no la voy a ayudar. O sea, así como yo quería un curso de 2.000 euros y en mi mente estaba que no podía y lo hice, ¿sabes? Si una persona me dice que no lo puede pagar, que no se trata o sea, no se trata de dinero, se trata de, ¿sabes? Solo con decir eso, yo sé que no la puedo ayudar. Porque a donde yo la quiera llevar o lo que yo le vaya a decir, no va a ser. Entonces, a veces da pena porque muchas veces observo gente que digo, joder, digo, y es que yo me encantaría acompañar a esta chica, a esta persona, porque se me ocurren un millón de cosas para decirle, paso un rato con ella hablando, me cuenta tal, pero a lo mejor no continuamos, ¿no? Y digo, joder, qué pena, qué pena. Pero ¿sabes qué? Que digo, no, es que no se puede ayudar a todo el mundo, aunque yo quiera, es que Claro, ni lo... aquí hay un aprendizaje también, yo creo, Ana, que tenemos que hacer como emprendedores, ¿no? Que es que no estamos aquí para ayudar y solucionar el mundo, ¿no? Porque también, si yo te decía que la felicidad y el éxito con mayúsculas está en el servir, pero tenemos que ser consecuentes que no somos Madres Teresas de Calcuta. No estamos aquí para solucionar el percal y los problemas de los demás. Primero, estamos para solucionar solo los nuestros. Y segundo, ¿cómo podemos aportar a los demás, pero que estos demás quieran? Es decir, buscar a las personas, que la vida te ponga en tu camino, y esto es la vida la que pone en tu camino a las personas a las que tú sientes que tienes que dar eso. Y puede ser teniendo una comida con unos amigos y tienes una conversación que de repente, o alguien contigo que te transforma,
o a nivel profesional cobrando, porque en esto también una de las cosas es que no todo tiene que ser monetizando y con el dinero también, el tema del propósito porque yo sé que tenemos que vivir de algo y yo soy el primero que hablo de que se puede monetizar los talentos y yo digo que es que, vamos, se puede ganar dinero casi haciendo cualquier cosa y en mi caso yo he ganado dinero dando clases de skate, haciendo malabares, tocando la batería, cosas que la mayoría de las personas, y mi madre me decía, tú con eso no puedes ganar dinero, pues sí, ganaba dinero, ganaba bien, se puede ganar dinero y bien, y se puede tener una calidad de vida digna, pero tampoco todo se tiene que monetizar por un lado y no estamos para ayudar a todo el mundo. O sea, al final lo que se trata es, tú creas un storytelling, creas todo un discurso para llegar al máximo de personas posible, porque crees en eso, pero tu objetivo no es llegar a todo el mundo, es hacer ruido para que las personas a las que la vida realmente te diga, porque es la vida la que lo decide, no es uno, por eso lo de desapegarte al resultado, pondrá en tu camino, porque son las personas que tienen que estar, y estarán las que tienen que estar. El compromiso que tienes que tener es con siempre ser mejor, y siempre en dar más valor y mejor. Por dos razones. Una, porque el primer beneficiado somos nosotros, porque estamos creciendo, evolucionando, y eso nos conecta con la plenitud, con la autorrealización, con lo que la vida nos invita a crecer constantemente. Y dos, porque mientras más evolucionas, más tienes para dar a los demás. Yo creo que es esto. Y el otro punto, soltarlo como desapegarnos del resultado, soltarnos que no hemos venido a arreglar el mundo, a mejorar el mundo. No estamos aquí para esto, ¿eh? Sí. Porque si solucionáramos el mundo también, ¿qué propósito tiene todo? O sea, problemas ha habido siempre, habrá, tienen una razón de ser. El rollo es qué impacto quieres dejar tú con esta huella dactilar en la que has nacido, qué impacto, vuelvo a la frase de Gandalf, ¿no? Todo lo que tenemos que decidir es qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. Y ya está, es que no es más, es tan simple y nos queremos complicar, queremos el legado, oye, si es imposible que no dejes un legado, desde que has nacido estás dejando una huella alrededor tuyo, ya has impactado a un montón de personas, te podrías morir hoy que estás dejando un legado, lo que pasa el ego nos viene dejar algo, que le pongan un nombre a la calle, una calle con mi nombre, todas estas mierdas que salen del ego, que ya te digo, esto es bullshit todo, o sea, es que al final es más sencillo. Es lo que tú decías, al final con quien vamos a dormir todas las noches es con nosotros mismos. O sea, si te murieras hoy, diferente, si te murieras en un mes sabiendo que dentro de un mes no vas a ver a las personas que quieres, no vas a tener más tiempo para vivir, para hacerlas, ¿cambiarías algo? Pues ser coherente con eso. Y eso, sostenerlo en el tiempo. Ya está, ya has ganado, campeón, campeona. Ya te has llevado el título. ¿Vale esto? Sí, sí. Saludos desde Tanzania, oh, wow. ¡Wow! Saludos. Te quería comentar que hay personas. Oye, ya no sé cómo vamos de tiempo, Ana. Ay, perdona, Raúl. Uy, que me he enfrascado en la conversación. Ya se nos está yendo, ¿no? ¿Cómo? Un poco, sí, ¿no? Sí, no hemos pasado 5 minutos ya. Vale, si quieres vamos como cerrando, ¿te parece? Vale, te digo porque perfecto. voy a quedar a oscuras aquí dentro de poco, ni se me va a ver aquí, ¿eh? Vale, vale. Bueno, es que yo creo que es un tema tan extenso que no hemos ido por tantas vertientes que, bueno, yo espero que haya servido. Solo quería comentar 2 cositas. Venga. Que el otro día leí una carta de un chico que se fue de viaje con su familia en furgoneta 4 años por el mundo. Este chico empezó el viaje con 14 años y escribió la carta con 18. La escribió porque, claro, al educarse en casa tenía que hacer como una redacción para mandar a Inglaterra, que es donde evalúan, bueno. Pues leí la redacción de este chiquillo y fíjate que él necesitaba arreglar cosas de la furgoneta, se ponía en contacto con Peugeot, tal, descubrió que le gustaban los aviones. O sea, todo su propósito desde los 14 hasta los 18 lo descubrió viajando y encontrándose con las situaciones que se iba encontrando y así descubrió su propósito de vida. O sea que
uno caminando es como se da cuenta. Eso es el punto número uno para que pensemos en la educación de los niños, ¿vale? Solo eso. Y... Ay, ¿qué es lo otro que iba a comentar? Ah, y otra cosa, hay mucha gente que me dice que yo no sé qué hacer con mi vida, si yo que no sé ni lo que se me da bien. Y antes de nada, antes del propósito de vida, va una cosa que es poner tu vida en coherencia. Y una vez tengas tu vida en coherencia, ya el siguiente paso, el propósito. Pero hay que partir de tenerlo todo en coherencia porque si está desordenado no puedes seguir la línea. Y te pido disculpas, Raúl, por haberme enrollado tanto. No, para nada, no pasa nada. No pasa nada, en absoluto. Yo he estado muy guay, pero ya te digo, más que nada, pues se me está yendo la luz, me voy a Sí, quedar sí, aquí a sí. la causa aquí. Si teníamos que hacer 1 hora y no hemos pasado ya 10 minutos, Raúl. Bueno, yo darte las gracias, Ana, darle las gracias a todas las personas que se han ido conectando. Espero que se lleven tips útiles para el tema del propósito, del sentido de la vida. Hemos dicho varias, incluso las hemos recapitulado, Ana, en un momento del live, ¿no? A mitad más o menos, que ahí tienen esa recapitulación si quieren. Y que, bueno, pues nada, que animo a las personas a que sigan caminando porque al final estamos en esta vida, que es la partida, y hasta el último día, hasta el último suspiro, estamos jugándola. Así que vamos a jugar hasta el último suspiro, o por lo menos es la invitación que nos da la vida. A bailar, como dices tú, Raúl, a bailar. Pues Pues un nada, un placer. abrazo fuerte, Ana. Un Muchas abrazo. gracias. Chaito. Chao, chao.